comunitaria, que quiere decir que cualquiera de los que estáis aquí y que no habéis hecho nunca radio, podéis hacer radio en Quack. Si alguien quiere hacer un programa de radio y hablar de lo que quiera, puede dirigirse a quackfm.org y coger una hora de radio y hacer lo que os dé la gana dentro de la ley. Un importante detalle. Podéis hacer lo que queráis como unos locos que hace 20 años, montaron una emisora de radio en la Universidad de Coruña. Y hoy, 20 años después, algunos de ellos siguen vivos y siguen en activo. Hay 3 que siguen en activo, Tommy, Mariano y Pablo Rubén. Y algunos... un aplauso para ellos, pero... cuando digo en activo, me refiero haciendo radio, porque el resto del tiempo están con un respirador y están moviendo. Bueno, también está Nino por aquí, otro de los cuáqueros originales. Bueno, que sepáis que en Quack FM hay de todo. En Quack FM te puedes encontrar en una hora determinada, te encuentras a un señor de 90 años hablando de la Armada Invencible, y a la hora siguiente te encuentras a unos chavales de instituto debatiendo sobre la ley electoral, y luego viene un melómano, y luego un mitómano, y luego un cinéfilo, y luego un friki, y luego algún que otro cómico se ha dejado caer también por Quack FM. O sea, te puedes encontrar de todo y además conviven en armonía. Perroflautas y liberales, que a ver los ailos, alguna vez ha habido alguno en Quack, suegras y cuñados, tuiteros y trolls, gente que odia a Sergio Ramos y gente que odia todavía más a Sergio Ramos a partir del minuto 90. Hay de todo, de todo. En Quack FM te puedes encontrar de todo, incluso cosas en la basura, pero en la basura, no en la calle, y no en el suelo. En fin, la cuestión es que si queréis hacer o enteraros, bueno, no solo hacer, también está lo de escuchar, que de vez en cuando podéis escuchar Quack FM en el 103.4 o a través de internet en la aplicación, porque hay app, bueno, hay de todo. O sea, si no escuchas Quack es porque se reserva el derecho a admisión, la puta calle, si no escuchas Quack. Bueno, dicho lo cual, quería deciros una cosa extra antes de empezar. Bueno, podéis dirigiros a cualquiera de los quackeros que hay por aquí y preguntarle cosas de Quack. Se me ocurre uno al azar, por ejemplo, Tommy Desastre, algunos lo conoceréis. ¿Quién conoce a Tommy Desastre aquí, por favor? ¿Quién? Vale. No es pesado, Tommy. No es pesado, ¿verdad? Tommy cuidado, hace unos años nos dijo: tenéis que escuchar a este tío, os va a molar. Pero no lo dijo una vez. Lo dijo muchas veces a cada persona. Oye, ¿te he hablado del canca? Sí, Tommy, me has hablado. ¿Lo has escuchado? Sí, lo he escuchado. Nos hicimos acólitos de la iglesia de la cancología desde el primer momento. La primera vez que lo vimos en directo con el Mani, luego con Alvarito, bueno, nos flipamos. Aquí hay una recua de gente que sigue al canca desde tiempos inmemoriales, gracias a Tommy, porque hay gente en el mundo, hay gente combustible, como la antorcha humana, hay gente incombustible, iba a decir como Fidel Castro, pero voy a decir como Jordi Hurtado, y luego está Tommy, ¿verdad? Que insiste y a base de boom, 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 pues mirad, esto como está. Esto no es por ti, canca, esto es por Tommy, no, es coña. No es verdad. Me consta que hay 2 o 3 personas que han venido por libre. Bueno, dicho lo cual, perdonad por esta broma, nos hicimos acólitos de la iglesia de la cancología, una iglesia que proclama que que digas lo que digas, lo digas sin sedante, que hagas lo que hagas, te lo hagas porque quieres, y el día que entones la canción final, que sea porque se ha cantado todo ya. Señoras y señores, niños y niñas, cuáqueros y cuáqueras, y fiestas de guardar, gente que sabe lo que es bueno para el alma, hoy, el día de suerte de Quack FM, con todos vosotros, el